Boa noite, André. Boa noite, André. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite, Rodrigo. Bem, irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Então, como o André explicou para todos, Buenas noches. eu estarei Entonces, como Andrés explicó a todos, para Chile, né, yo estaré viajando e con los chegaremos, hermanos né, na quinta-feira para à Chile noite, el día para jueves dar tempo y de llegaremos gente fazer a el live jueves a la noche. lá do Chile. Por eso no hay Então, nós tiempo estamos gravando, de poder hacer el live mas não en altera em Chile. nada. Entonces estamos grabando Convidamos o irmão esto, Rodrigo Rosseto pero e no o altera en nada. irmão Y hoy Rudson, nosotros né, invitamos al ambos hermano de Campinas. Rodrigo y al hermano Rodrigo, Rudson ele de Campinas. né, em Chapecó, Santa Rodrigo, Catarina, e foi él servía convidado en para Chapecó, Santa ajudar Catarina, aqui na estância, y fue porque a invitado responsabilidade para ayudar aquí en la iniciou estancia, depois da pandemia, porque la da estância responsabilidad em dia, né, porque después de la a dimensão pandemia da estância, de o tamanho da colocar a la estância, estancia al durante día, esses anos da pandemia, nós por não la tivemos dimensión de la estancia y el tamaño de la condições de fazer estancia uma boa durante estos años de manutenção, pandemia. melhorias necessárias, Nosotros no tuvimos e também condiciones de que a hacer una gente buena, de hacer las organizar bem manutenciones para atender necesarias os eventos e y principalmente también os nossos poder eventos, nossas organizar bien conferências para atender los internacionais eventos e as nossas y conferências principalmente de nuestros jovens e eventos, nuestras adolescentes. conferencias Então, nós internacionales y pretendemos nuestras conferencias fazer de uma jóvenes y adolescentes. repaginação, né, Entonces da estância, pretendemos e hacer Rodrigo, né, foi chamado una para reparación ajudar y hacer algo nuevo foi en toda la chamado aqui em estancia, y Rondonópolis entonces para Rodrigo ajudar em fue toda a parte llamado operacional, para né, como é que ayudar está junto con funcionando, Alexandre de e o Rodrigo Rondonópolis foi para chamado ayudar para en toda la parte toda a operativa de parte lo que está funcionando. da gente Y Rodrigo fue da llamado parte para intelectual, da ayudar parte en né, todo, de en planejamento, de toda la parte programação intelectual, de melhorias, né, nosotros en la novos planos, planificación, porque programaciones realmente é uma y de tarefa, mejorar né, que y só uma ayudando pessoa al hermano não Jonas. entende. Nós Es queremos una colocar, tarea né, realmente os que solo recursos una da persona estância no puede o atender melhor todo. possível Queremos para que la atender a estancia necessidade do avanço y da su obra, né? servicio Então, sea lo Rodrigo foi mejor posible convidado, para né, atender la com a necesidad del responsabilidade avance de la obra. igual Entonces os Rodrigo irmãos fue que também invitado temos y tiene una gran né, responsabilidad para ayudar a uma, Jonas apoio bem melhor, né, y daqui para frente nas nossas realmente conferências, né? dar un A gente possa apoyo chegar e mejor de aquí en desfrutar adelante para nuestras discutindo vários conferencias, itens para bem que los hermanos puedan interessantes. llegar, E o disfrutar, irmão Hudson, né, y estamos ele discutiendo é um varios ítems para cooperador, mejorar. né, e Y que Rudson foi introduzido es aqui un como joven aprendiz cooperador na sala de que cooperadores fue de introducido como Campinas, né? aprendiz E graças ao en la Senhor sala de foi cooperadores transformado com a sua força de jovem, Campinas. Y dinamismo, gracias al Señor, já feito se, muito bom trabalho aqui con esta conosco, né? fuerza joven y Graças a Deus, dinámica, eu entonces está creio haciendo un buen que trabajo aquí en la estão formando región. cada Y vez entonces, mais gracias a esses Dios, jovens, né? De yo creo que el vários Señor está jovens formando maduros, cada vez más e un nós ejército de jóvenes, podemos avançar muito mais de agora, jóvenes né? Estão maduros, assumindo não y só a podremos organização das avanzar cenas, mucho más né? ahora. Ellos Todos, né? están Eles tomando colocando responsabilidades de o obra en su Hudson, región a obra y como um todo, también todos no ellos geral, né? Eu não colocando su gostaria, né, de hombro en la obra como un todo, vocês en se general. apresentarem um pouco Entonces me da gustaría que estância, por favor. Rodrigo y Rudson se presenten un poco para que los hermanos los conozcan mejor. Então, eu sou Rodrigo de Chapecó, nascido em Amén, Chapecó, Señor Santa Jesús. Catarina, na terra do André também. Yo soy Rodrigo de Chapecó, Santa Catarina. Estou reunindo desde 99, comecei a servir no ano 2012. Me reúno desde el año 99 E graças ao Senhor, já pude participar de vários projetos. y comencé tiempo integral desde el año 2012 Livro, Casa de Comportores, y gracias al Señor he podido participar de varios proyectos de la obra como Bucafé, Epolibro, Colportores, Casa de Adolescentes. Esse grande desafio. Ahora estamos sirviendo la Casa de Adolescentes. Ser mais aperfeiçoado e Es cooperar un com gran eles. desafío E para quem não sabe, para ser más Hudson, perfeccionado y só colaborar con los para hermanos. quem não sabe, né, o Rodrigo tem Rudson, un poquito espere. útil Ustedes que no conocen a Rodrigo, na verdade, na él ha sido muy fabricação dos útil en la nossos livros, restauración, e nós temos en verdad, en la fábrica de nuestros nuevos expolibros. né, ele tem nos Y colaborado también, muito na además sua reforma, na sua del expolibro camión, e também él tem nos ajudado cooperó muito mucho en la fabricação, reforma, en la fabricación y también nos ayudó mucho
en hacer y fabricar nuestros expolibros encima de los chasis de camiones, y también nos dio consultorías en el norte, en el nordeste, y también ayudó a reconstruir. Hubo una necesidad de hacer mucha reforma. Es un talento que el Señor nos dio. Amém. Rodrigo ha sido muy útil en ese aspecto. ¿No es así, Rodrigo? Então agora vai você, Hudson. Amén. Gracias al Señor, hermano. Essa live é uma live mais divertida. A ver, Russo, usted ahora. Quando era jovem, bem jovenzinho, a gente se reunia num porão para ler. Rodrigo, cuando era joven, Rodrigo. Então, por decirlo así. ia lá, né? Todo mundo 14 anos. tirava Que era uma 14 casa de anos. adolescente já. Era uma casa de adolescentes. Eles eram todos Leíamos adolescentes, libros. Pedro, e eu era o mais velho, né? É. Era una casa de adolescentes. Pra gente ficar junto, né? E o Rodrigo hoje. Yo era el más viejo, Junto, muito legal. los demás eran más adolescentes. Verdade, já faz tempo. Rodrigo hoy está sirviendo muy bien, ya hace Eu sou tiempo. Hudson, né, de Campinas. Na verdade, eu sou de Pernambuco, né? Aos 20 anos, com 20 anos de idade. Yo soy fui Hudson de pro Campinas. SEAP, fui para o SEAP em Foz. De lá eu fui para a Argentina, casei. Tengo 20 años de edad, estoy siendo perfeccionado en el Estive CEPEP. por 12 anos na Argentina. Me casé con Leandra Meus irmãos, me formei de Argentina. E há 2 anos eu estou Estuve por 12 años sirviendo en Argentina. graças ao Senhor, cooperando com os Me irmãos. formé como médico y Então, hasta período hace 2 años estoy sirviendo aquí en Campinas, graças ao Senhor, muito comparando feliz con, dessa- cooperando con los hermanos aquí en la región. desfrutando da palavra. Amém. Muy feliz de estar viviendo lo especial de la vida de la iglesia. Tenemos más palabras. Estamos transformando a todos nuestros jóvenes cooperadores, Que as dificuldades é que forjam, né? como decimos siempre, que las dificultades las que forjan a personas útiles. Yo sé que todos ustedes pasaron cada vez mais o Senhor está por el usando lago de fuego, por algo de fuego. exército Por- de pessoas maduras Y entonces el que Señor cada vez passaron más por está provas, formando provas un de ejército fogo, de né? personas Nós maduras vamos que amadurecer, pasaron mas eu- por pruebas de fuego. quando eu falo assim, Claro que aún eu necesitamos incluo madurar, até pero yo alguns, creo, cuando digo a esto, enfrentarem aliento lugares mais a difíceis, los hermanos seja a ir pra enfrentar África, seja ir pra, né, lugares pra más fora, difíciles, algum ir a desafio, África, né? E essa ir gente fuera, fazem, né, de algún um desafío homem. mayor. Então, Y estas nós dificultades precisamos cada vez mais de hacen de pessoas un niño aptas hombre. para toda boa obra, como Entonces falou necesitamos como cada vez Paulo más falou personas para aptas nós, né? para toda buena obra, como el Señor dijo y como Pablo también habló a Timoteo. Mi gran deseo es, hermanos, que estemos, el Señor poco a poco esté formando un buen equipo de trabajadores en la obra del Señor, personas maduras que tienen su corazón tratado contra la ambición, contra hacer una obra propia y que confían en la palabra y que la propia palabra realmente tiene poder de hacer la obra de Dios, no confían en su propia capacidad. Además, ese es el tema de este live, que el hombre no confía en su propio brazo. Es una lección difícil, parece algo fácil, pero no es fácil porque el hombre siempre trata de confiar en su capacidad. En cuando él comienza es humilde, todo bien, pero cuando gana experiencia y obtiene admiradores, seguidores, pronto, listo, él se coloca en una situación muy tentadora. Tenemos que mantenernos siempre con un corazón puro, siempre confiar que el que hace la obra es el Señor a través de su palabra. Y nosotros estamos aquí para ser útiles en las manos del Señor sin cualquier ambición, sin cualquier lucha por el espacio y posición, ni querer ningún privilegio para nosotros, sino ser siervos fieles y útiles al Señor. ¿No es así, André? Bem humilde, né? Reconhecendo sempre que Siempre manteniendo nuestro corazón, se faz quando a palavra dele tem uma procedência correta. reconociendo siempre Nenhum de nós aqui servindo ousa sequer pensar. la obra de Dios se hace cuando tenemos una procedencia correcta. Na verdade não, né? Rodrigo, Hudson, Si usted cree que tiene alguna habilidad, mas sempre debaixo da humildade, de Rodrigo humildade, Hudson, né? Um coração hemos servido elevado juntos diante do Senhor e y hemos visto la humildad dependendo da palavra
profética, reconhecendo a palavra profética, que ela que faz a obra de Deus. Dependiendo del Señor y de la palabra profética, que es la que hace la obra de Dios. Nadie quiere nada para nosotros mismos. Amém, amém. Hasta el final esperamos de la bendición que nos da esta palabra. Amén. Toca no aspecto de Pedro, né, que confiou em si mesmo e depois acompañamos el mensaje cuando el hermano profundamente ali, amargamente habló que él confió en sí mismo un principio, después lloró amargamente por haber confiado en él mismo. É normal em algum momento nuestra experiencia de servir al Señor. Es normal que en algún momento nosotros pensábamos que podíamos confiar en nuestras experiencias, nuestras cosas, mas el Señor necesita mostrarnos que nosotros no somos capaces. Y esa frustración hace parte de nuestra experiencia. Nuestras experiencias deben pasar por esta frustración para reconocer que por nosotros mismos no tenemos camino para servir al Señor. Tenemos que depender de la palabra profética para hacer la obra. Y esto está directamente mezclado. Yo no puedo confiar en mí mismo, sino en la palabra que puede, que da fruto, que opera. Así yo voy reconociendo mi condición débil y comienzo a confiar más en la palabra profética que opera. Yo encuentro que en este momento que estamos viviendo, estamos viendo tantas cosas que acontecen y no es nuestra capacidad, es la palabra operando. Realmente, la simplicidad, la humildad, la palabra produce una fuerza que las cosas ocurren y hacen que la obra de Dios avance. Yo disfruto de esto que Rodrigo habló ahorita. Uno a veces intenta hacer las cosas de nuestra manera, de la forma más fácil. Y ahí nos damos cuenta que alcanzamos el fracaso. Hay que dejar que el Señor haga, que la palabra fluya, que la vida fluya para ver los resultados y recoger los frutos de eso. Por eso es que yo dije, estamos viviendo un momento maravilloso en la iglesia. Humilde, puro, por causa de la vida del Señor que está fluyendo, sin deseos propios. Una prueba más de eso. Ayer y hoy recibimos varias noticias de Corea del Sur. Nosotros mandamos algunos hermanos precursores y saben que Asia principalmente, y estamos comenzando en Corea del Sur de esta nueva manera a través del colportaje, impresión de libros. Vamos con el tiempo a hacer un CPEP también allá y con eso hacer colportaje en las calles. Eso es novedad para nosotros en un país asiático y no teníamos la seguridad cómo eso iría a transcurrir. Y yo creo que el propio Daniel Kim, que está allá, el joven que está allá, y así como nosotros, yo mismo, estábamos un poco escépticos con relación si eso va a funcionar en un país oriental. Y para quien no sabe, Corea del Sur es el país más evangélico de todo Asia. Eso es una ventaja, pero también tiene su desventaja. ¿Por qué? Porque está arraigada esa forma religiosa de los evangélicos de actuar allí. El clericalismo ya está enraizado de una manera muy profunda. El sistema pastoral, la manera tradicional, convencional, y como para mi sorpresa,
no se asusten cuando usted hable un diario con un periódico coreano traducido en la página de anuncios. Vender iglesias. Se vende una iglesia con tantos miembros, la recaudación de tanto dinero por mes, etcétera, etcétera. Entonces se volvió un comercio. Entonces no es fácil trabajar aún en ese mundo aparentemente evangélico, pero muy enraizado en las cosas tradicionales, convencionales, por clericalismo. Y es muy difícil prever cómo va a ser eso, pero gracias a Dios, nuestro escepticismo fue quebrado, porque vimos que está funcionando. La inmersión, la cosa maravillosa, la inmersión de la palabra en las calles está haciendo un trabajo. A veces nosotros, nuestros colportores, tienen una situación con un coreano que no sabe hablar inglés y no tiene otra manera, y nuestro colportor no sabe hablar coreano porque fue de Brasil, no sabe hablar coreano, y entonces usa la inmersión y le pide al coreano que use la inmersión. Hablan lo poco coreano que habló, que es, ¿puedo orar por usted solo coreano? La persona le dice que sí, pero no puede decir más nada en coreano. Entonces le pide a la persona que lea la inmersión, la hoja de la inmersión. La persona lee, queda tocada y ve entonces cómo la palabra trabaja. Eso no es solo un caso. Hay varios y varios casos y algunos piden para ser cuidados. Entonces yo creo que para los pocos días, este pequeño comienzo, el Señor ya nos está mostrando que este camino es del Señor y es que la palabra hace la obra y la palabra hace milagros, hasta en un país oriental. Y gracias al Señor, nosotros estamos mandando un refuerzo de aquí a poco, más personas para reforzar el colportaje. Eso prueba que realmente no es nuestra capacidad. Nosotros estamos siendo usados como instrumentos, canales. Claro que el Señor necesita nuestra experiencia, nuestra madurez, pero es para conducir la palabra del Señor a las personas y el Evangelio del Reino así está siendo predicado en un país oriental. Y yo creo que a partir de Corea, cuando se establezca ese trabajo de una manera firme en Corea, eso va a influenciar Japón, China y tal vez Malasia, otros países allí en Asia. Entonces, eso es apenas una prueba que este camino es el correcto. Y no solo eso, sino que continuamos viendo milagros que suceden en África del Sur, en Durban. De nuevo, varios testimonios buenos, personas contactadas. Las personas que fueron contactadas dejó su trabajo y quiere hacer colportaje y salir junto con los hermanos. Aquel persona que trabaja en Uber vino a hacer inmersión en la palabra y un chofer de Uber. Son cosas maravillosas que está operando el Señor. Y sin hablar de acá en Brasil y en tantos otros países de América del Sur que están sucediendo milagros. Eso prueba que realmente no es por la capacidad del hombre, no es que el brazo del hombre mueve la obra de Dios, sino que Dios hace a través de su palabra. Amén. Yo quedo maravillado por la simplicidad con que la obra está llevándose adelante. Es la gran capacidad que Dios coloca para hablar varios idiomas. Todo esto en una sola persona. Se está haciendo con una simplicidad grande a través de jóvenes. No, aún sin conocer el idioma, mas ellos están ahí adelante con la palabra profética, pidiéndole a las personas que lean. Es con la simplicidad como la obra está siendo hecha. ¿Cómo no dar testimonio que esto viene de Dios? Estos adolescentes todos los días acompañando estos grupos, acompañando a través de los videos. Esta experiencia es maravillosa. No solamente mirando el rostro de la persona que está recibiendo esta palabra, que está bebiendo de aquella agua viva.
saciando su sed, dando testimonio. La situación que está viviendo en este momento, que estaba viviendo, cómo necesitaba de esta palabra, de esta oración. Esto es como una consecuencia que ha redundado con alegría en las iglesias. Hoy yo siento que ninguno está figurando. Todo es unánime, es uniforme. Todos están sirviendo a una, disfrutando de la espontaneidad en las iglesias. La obra es de Dios. Amén. Aquí estamos mostrando la hoja. El día lunes ya yo la imprimo. Eso fue lo que pasó allá en Corea. En el metro habló. Y él entendió que la oración, él pudo entender que era la oración. Yo solamente quería complementar. Es muy difícil hacer algo durante el día sin estar con esta hoja. Esta hoja es una dirección diaria. A veces, ¿cuántas veces anteriormente intentamos predicar el evangelio de una manera rápida? No dio más de ahí, más con la palabra profética, leyéndole la palabra a las personas de una manera simple, obediente, pura. Y las personas ahí son emocionadas a través de esta palabra y solamente con el mirar de sus ojos ya podemos entender. Ahora estamos viviendo esto está aconteciendo. Cuando las personas, o cuando oramos, las personas escogiendo un número. Cuando uno ora, la persona reacciona. Uno llora, reacciona. La palabra entra realmente. Es con simplicidad. Cuando oramos por ellos, está pasando algo. Con los adolescentes. Solamente rápidamente yo vi un adolescente aquí. Con crisis de ansiedad, más puro con tratamientos y con médico ahí. Los médicos saben que esto no es válido. Le da un momento de crisis y agarra la hoja y lee y queda calmo, porque la palabra le da la transformación a cualquier persona y es lo que el Señor está haciendo a través de la palabra profética. Esto es realmente un momento grandioso. Tenemos que ver lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros adolescentes. Si usted mira uno por uno, nosotros no tenemos tiempo de hablar el testimonio de cada uno, pero la transformación de un adolescente, por ejemplo, extremadamente tímido o tímida, un adolescente en proceso depresivo, en proceso de cortarse, lastimarse, que no tiene ningún futuro, pero de pronto entra a la casa de adolescentes y todo el proceso de inmersión en la palabra, transcripción, dormir con Dios, levantarse con Dios, ese ambiente inmerso en la palabra profética, la transformación es innegable para decir que no es Dios el que está haciendo. Es algo milagroso lo que está sucediendo con ellos. Entonces quiero entrar, necesito hablar. En el comienzo del último mensaje yo tuve todavía que hablar algo del capítulo 17 y creo que vale la pena. Voy a hablar muy rápido ahora. Tenemos que entender
que Dios necesita glorificar al hombre, esto es, Él necesita introducir al hombre en la gloria. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendemos esto mucho como una doctrina, como un proceso doctrinal, y no es así. Es que toda la obra que Jesús hizo en la tierra, hasta con su muerte y resurrección, realizar la redención, y por medio de la resurrección tornarse el Espíritu de verdad y entrar en nosotros y comenzar un proceso y trabajo maravilloso. ¿Él trabajó en qué? Por eso, a partir del capítulo 13 en adelante, 14, él comienza a tocar otro aspecto. Lo que Dios está haciendo es introducir al hombre en Dios, introducir al hombre en él. Entonces pregunto, ¿cómo Dios puede introducir al hombre en Dios mismo? Siendo Él mismo la gloria. Dios, Él mismo es la gloria. El capítulo 17 dice, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre, nuestro Dios, Él es la propia gloria. Él es la realidad de la gloria. Entonces, ¿cómo consigue introducir al hombre en Dios si el hombre no fuese glorificado? Entonces, introducir al hombre en la gloria no es solo un proceso espiritual o doctrinal, es que es necesario colocar al hombre para dentro de Dios, que es la propia gloria. Solo que para introducir al hombre en Dios, que es la propia gloria, el hombre necesita primero pasar por un proceso de santificación. Porque Dios es santo. ¿Cómo Él va a introducir al hombre? Natural. El hombre lleno de impureza de la vieja creación, del viejo hombre, de su hombre natural, de su vida del alma fuerte. ¿Cómo puede introducir este hombre en el Dios si Dios es santo? Nosotros aún tenemos muchos elementos profanos, comunes, vulgares. Entonces el Señor necesita santificarnos. Entonces todo ese proceso es que el hombre entiende muy doctrinalmente. Glorificación, santificación. En verdad, todo sucede como en un mismo proceso. Solo que para entender es que hacemos como departamentos para poder entender. Para que Dios nos introduzca en sí mismo y nos glorifique. ¿Cómo nos va a glorificar si nosotros no somos santos? Entonces Él, a través de la palabra, por eso dice, santifícalos en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces, todo eso es un proceso de introducir al hombre en Dios. Y Efesios capítulo 5 está muy claro que ese proceso, cómo Dios santifica a la iglesia, es por medio del lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, por la verdad, es que Dios nos va limpiando de las impurezas del viejo hombre, de aquello que no es santo en nosotros, y colocando en nosotros lo que es santo, la naturaleza santa, y también la propia realidad, la propia verdad. Es un proceso. Ahora, ese proceso, y santificándonos con la verdad, entonces nosotros estamos libres de la mentira, libres de la vanidad. Nos estamos llenando con la propia realidad que es Cristo, porque Cristo es la verdad. Ahí, ¿qué hay que hacer? Nosotros aún colectivamente, nosotros aún no somos edificados, no somos unidos. Entonces, conforme el proceso de la glorificación va sucediendo en nosotros, de la santificación va sucediendo en nosotros, y el proceso que de Dios depositar la realidad y la verdad en nosotros necesitamos trabajar eso juntamente hecho con los hermanos. Por eso Pablo dice, capítulo 3, estando Cristo
arraigado en nuestro corazón, arraigado y cimentado en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, es un proceso de llenarnos, pero es un proceso colectivo. No es más mi búsqueda espiritual individual. Yo me voy a tornar un hombre espiritual, un hombre elogiado por Dios. No, yo necesito aprender a servir junto con los hermanos. Y ese proceso de servir junto con los hermanos, Dios va a trabajar el amor de Dios en nosotros. Y el amor de Dios nos aglutina, nos une. Ese proceso, yo voy a volver, la glorificación es necesaria, que seamos glorificados, pasa por la necesidad de ser santificados y ser llenos de la propia verdad, y pasa por el proceso que el amor de Dios nos aglutine, nos introduzca en la verdadera unidad, y esa unidad no es la unidad que el hombre conoce. Esa unidad es la unidad entre el Padre y el Hijo. El Padre dice, como tú, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que esa unidad, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Eso es humanamente imposible de entender. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es algo misterioso. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, esta unidad, exactamente esta unidad que hay en el Padre y en el Hijo, es la que Dios quiere construir en nosotros a través de ese proceso de glorificación. Ahí termina diciendo así, para que el mundo crea que tú me enviaste y me has amado como a ellos también lo has amado. Entonces introduce el elemento amor. Entonces lo que nos introduce, lo que nos une es el amor. Nos une con Dios y uno con los otros. Y ahí vamos a ser solo una entidad con Dios entre nosotros y con Dios. Una iglesia edificada, un lugar de habitación de Dios para que Dios descanse y nosotros también seremos. Es algo difícil, pero vamos a estar bien edificados y esa unidad será un edificio y eso será una habitación mutua entre Dios y el hombre por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo voy más allá solo para explicar este capítulo, que no es esta gloria, no es que va a suceder solo aquel día en la venida de Cristo. Voy a repetir. Segunda de Corintios 3:18 muestra claramente que hoy claramente estamos en ese proceso de glorificación en cuanto estamos haciendo la inmersión en la palabra. Entonces, cuando servimos junto con los hermanos, inculcando la palabra en el corazón, estamos siendo edificados juntos. La palabra nos está constituyendo con la verdad y eso de vivir en la presencia de Dios. ¿Qué es vivir en la presencia de Dios? Es vivir en la presencia de la palabra, de su palabra. Quien permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Juan capítulo 15. ¿Qué es vivir en la presencia? ¿Qué es? Es la palabra que permanezca en nosotros. Entonces, mientras hacemos esta inmersión con la palabra y predicamos el Evangelio, salimos junto con los hermanos, está sucediendo con nosotros ese verdadero proceso, eso de vivir en la presencia del Señor, inculcando en el corazón, eso nos glorifica. En el Antiguo Testamento, Moisés, de tanto vivir en la comunión con Dios y en la presencia de Dios, su rostro brillaba, porque la gloria era infundida en su rostro. Solo que el rostro de Moisés con la gloria, esa gloria se desvanecía. Pero en el Nuevo Testamento, esa gloria no se desvanece. Esa gloria es acumulativa. Tenemos que entender eso. Por eso en 2 Corintios 3:18, donde dice, todos nosotros, como en un espejo mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
ese proceso de glorificación es acumulativo hoy. Estamos tenemos de un nivel de gloria pasando a otro nivel de gloria. Y la gloria no se desvanece y estamos siendo transformados en ese proceso de glorificación. Voy a decir algo más. Esa gloria es la que daba autoridad a Moisés para hablar por Dios. Esa misma gloria hoy da autoridad para los colportores. Oren por las personas, hablen por Dios y también en la iglesia. Cuando nosotros hacemos la inmersión junto con los hermanos, esa misma gloria nos autoriza a hablar por Dios e infundir vida y verdad en la vida de otros hermanos. Eso es maravilloso. Vamos a estar hablando toda la noche, pero yo quedo realmente maravillado con tanta luz que el Señor nos está dando. Amén, aleluya. Antes éramos muy doctrinarios en relación a la gloria. En tiempo pasado. Parecía que era un esfuerzo, mucho conocimiento. Yo estoy hablando fuera de lo que pasó. Mas hoy esta palabra, ella realmente nos lleva a la verdad. Hasta cuando oramos, pensamiento. Ahora no alcanzo a orar sin inmersión. Ya no puedo colocar más elementos. Más esta inmersión está siendo tomada por todos los hermanos de la iglesia. Esta es como una unción para dentro de Cristo, como la gloria. Es constante, es el trabajar, es real. Esto es lo que está pasando. La unidad. Si tratamos de hacerlo de la manera antigua, no conseguimos esto. Esta palabra está santificando, trabajando en nosotros. Si quitamos algo, es la unidad maravillosa del Padre y del Hijo. La palabra es para nosotros. Até se alguém chegasse e perguntasse assim, o que é a glória de Deus, né? A gente ficava assim, meu Deus. Si alguien llegara a preguntar, si es de Dios, complexa, uma resposta difícil. ¿qué respuesta voy a dar? Mas hoje com a palavra, com a imersão, es una pregunta compleja. Más la inmersión en la palabra. Alcanzamos a entender que a través de la palabra vamos conectándonos cada vez más con Dios. Como el mensaje que el hermano Pedro dio acerca del amigo. Esto realmente va creando intimidad. Antes no teníamos esta intimidad, más hoy. Ahora la tenemos. A través de la palabra. Estamos viviendo esta realidad de la gloria. Primeira força, né, da glória é santificar, né? Então, primeiro começar. Es como una fuerza transformando, né? Santificada. Né? Aí vem o lavar de água pela palavra também. Ahora ha comenzado a transformarnos, santificarnos. Va quitando todas las impurezas y se va volviendo. La amistad se construye y la intimidad se construye. Yo disfruto mucho la inmersión de la palabra. Yo ahora me doy cuenta que he llegado al límite de mi disfrute. Yo me di cuenta que hay mucho más que alcanzar, conocer del propio Señor. Y eso trae para nosotros una realidad de la palabra que limpia. Esta gloria no es para mañana, para un futuro.
Tenemos que disfrutar de esto ahora, disfrutando de la palabra. Un aspecto que yo toco mucho es la intensificación de las revelaciones progresivas. Cada vez va viniendo más luz. Es muy elevado hablar, mas es maravilloso es que podemos tener la realidad de nuestras experiencias cuando el hermano habla del amor que nos une. Por ejemplo, si yo miro para atrás mi experiencia por donde yo pasé sirviendo, la relación que teníamos con los hermanos por causa del servicio al Señor era algo de toda la vida. Ahora cuando nos encontramos, cuando llegamos a la conferencia, tenemos un sentimiento muy especial. Fue el amor que fue desarrollado a través de este servicio. Entonces, la palabra tiene un nivel muy elevado, mas ella es aplicada a la realidad de lo que uno habla. A veces uno no alcanza a explicar muy bien, mas es el disfrute que yo puedo tener, la experiencia que yo puedo tener. Yo he visto esto que acontece en nuestras vidas familiares, de reunión con los hermanos. Sobre todo, la mejor parte es el disfrute. Un día este Dios tan poderoso, glorioso, Él abrió una puerta para nosotros entrar. Es una oportunidad. Ahora yo necesito simplemente dejar que la palabra me simplifique, me lave y todo impedimento para yo entrar completamente. Explíqueme, por favor, qué es la gloria de Dios. Vamos a agarrar la hoja para poder entrar. Ven y ve. Amén. Ahora, en el capítulo 18 de Juan, el Señor quiere llevarnos para conocer cómo Jesús fue injustamente juzgado y injustamente condenado a muerte. Eso es importante, ese conocimiento hasta histórico, de conocer la descripción de Juan y de otros evangelios. La ida, capítulo 18, Juan 18, muestra que Jesús, Él estaba todo el tiempo hablando en público y nadie tuvo la osadía y el coraje de apresarlo. Aunque los líderes judíos querían apresarlo de todas maneras, porque Jesús estaba estorbando, digamos así, el objetivo que ellos tenían. Y también corriendo el riesgo de que ellos pierdan su poder. Y también delante del Imperio Romano, que podría percibir que ellos no tenían control sobre el pueblo judío y podrían cambiarlos por otros líderes. Y entonces ellos perderían los privilegios de poder. Infelizmente, hermanos, eso es algo humano. Al hombre le gusta de estructura de poder, de gozar los privilegios que tiene. Y por causa de eso, ellos crucificaron a Jesús. Miren qué cosa, por causa de eso. Ahí ustedes ven que ellos tuvieron que usar a Judas para ir en ocultos, o todo pasó de noche, apresarlo de noche en el jardín de Getsemaní, donde Jesús estaba con sus discípulos. Jesús ya estaba aguardando porque él sabía todo lo que iba a suceder, pero ocurrió de una manera muy vergonzosa. Vinieron soldados romanos de la fortaleza de Antonia y también los guardias del Sanedrín, del concilio, que eran los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos.
Y según la King James actualizado, en una de las notas dice, nos da una idea de que había aproximadamente 500 hombres, entre soldados y guardias, todos para apresar solo a un hombre que no tenía ni un peligro. Él tenía miedo del poder milagroso de Jesús. No sabían lo que el Señor Jesús iba a hacer. Pero si él realmente quería usar el poder, el milagroso, ni con 500 millones de soldados iban a arrestar a Jesús. Pero eso por un lado muestra cómo Jesús fue traicionado de una manera vergonzosa. Y aún Judas tuvo el coraje de dar un beso en Jesús. Da un beso de traición. Y entonces los soldados arrestaron a Jesús cuando Judas besó a Jesús. Eso es un lado. Por otro lado, ese aparato militar, ese aparato de alguaciles, espadas, palos, linternas, antorchas, eso es asustador. Nosotros hablando así, de una manera bien objetiva, lejos de lo que sucedió, nosotros podemos imaginar una cosa, pero quien estaba esa noche ahí, imagínense el clima de terror, de susto, que los 11 discípulos se llevaron un susto. Pedro que decía que yo, aunque todo te abandone, yo jamás te abandonaré, daría mi vida propia vida por ti. Pero cuando vio aquella situación asustadora, aquella cosa amedrentadora e intimidadora, ahí no hubo más heroísmo que aguantó esa situación, no hubo ni un héroe. Entonces todos abandonaron a Jesús. Entonces quiero dejar claro que por un lado, ese registro nos quiere mostrar la vergüenza, la manera vergonzosa que ellos arrestaron a Jesús. Por otro lado, era un aparato asustador, era un ambiente intimidatorio para que arrestara a Jesús, apresara a Jesús, que nadie imaginó que iban a hacer de esa manera. Al final del registro es que todos abandonaron a Jesús, nadie quedó. Entonces, ese es un lado que comienza a prepararnos a donde queremos llegar en la conclusión del live, que el hombre no es confiable. Entonces, en el medio de esta descripción, porque enseguida cuando Jesús fue llevado, él fue juzgado por el sumo sacerdote. Y no era ni el sumo sacerdote en ejecución, sino que era el sumo sacerdote Anás, que era el patriarca, que ya no estaba más en el cargo, en su oficio, pero para el pueblo él aún era el sumo sacerdote, él era el que mandaba, pero para los romanos era el turno de Caifás, que era el yerno, pero era solo de nombre, pero era solo de nombre, quien mandaba realmente era Anás, y Anás juzgó a Jesús y no conoció nada. Não resultava em nada, não ia dar em nada, aí ele empurrou para Caifás, né? No resultaba en nada, no iba a dar en nada. Entonces él le mandó a Caifás. Eso muestra que Anás, como sumo sacerdote, no encontró defecto en Jesús. Entonces él fue mandado a Pilato, que era juzgado por las leyes seculares, por las leyes de este mundo. Solo que es muy interesante que el registro de Juan intercala con Pedro negando a Jesús. Entonces, ahí quiero llegar. En esta live quiero mostrar, hermanos, no confíe en el hombre, no confíe ni en usted mismo, ni en usted mismo. Nosotros no somos dignos de confianza. Dependiendo de las circunstancias, nosotros cambiamos de lado. Dependiendo del riesgo que corremos, nosotros cambiamos de manera de actuar. Por eso no podemos confiar en nosotros, sino que hay que confiar en el Señor, en el trabajo del Señor que está en nosotros. Ahí sí es confiable. Voy a dejar que ustedes comenten ahora. Señor Jesús.
quando a gente tenta, né, fazer algo por nós mesmos e pensamos, né, que temos essa força, mucha riqueza cuando tratamos de hacer algo por nosotros mismos, por nuestra capacidad, corre el riesgo de negar al Señor. Esto es el resultado del hombre natural. Es lo que el Señor espera de nosotros. Ya vimos la importancia de la palabra, de tener dependencia de la palabra profética. Ahora he alcanzado luz en este sentido, de que yo no soy nada confiable. Ahora mi voluntad de depender más de la palabra es mayor. Es fundamental esta luz para nuestro servicio al Señor, porque nuestra vida del alma en cada momento se puede manifestar. Estando en la actividad del día a día. Es falso conducirnos por ese camino natural de hacer las cosas. Si yo ando por este camino, yo nunca voy a alcanzar o responder a lo que el Señor espera. Ahora, mucho más necesito depender de la palabra, confiar totalmente en la palabra. Ahora entiendo que, de hecho, no soy nada confiable. Ningún hombre natural es confiable. Necesitamos asimilar nuestra experiencia de servir al Señor. De hecho, no es tan simple. Hay que tener una realidad en esto. Más gracias al Señor, estamos recibiendo la ayuda tan valiosa. Gracias al Señor por esto. Amén. Realmente, esta experiencia es una lección para nosotros. Primero, no confiar en nosotros mismos. Hemos aprendido a no confiar en hombres. El hombre secular en el mundo. No confíe esto, tenga cuidado. Tenga cuidado con ciertas cosas. Pero no confiar en nosotros mismos, en nuestro hombre natural. Nosotros necesitamos de la palabra. Ella nos va lavando, nos va limpiando, va quitando todas estas impurezas, las cosas negativas. Y ahí nos vamos volviendo cada vez más actos para servir al Señor. La experiencia de Pedro es realmente el llanto de él. Después cuando de amargura, reconociendo realmente que uno no es capaz de nada bueno, no tiene capacidad. El Señor hoy a través de la palabra, de la inmersión en la palabra, essa lição, né, que a gente precisa depender unicamente do Senhor, né? Gracias al Señor, Él nos ha dado esta lección, que necesitamos depender totalmente del Señor. Mensagem semana passada, né? E isso aí realmente foi uma es lo que el hermano Pedro habló en el último mensaje. Fue realmente cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Ele dependia dele, da capacidade dele, né? Então é para o Senhor mostrar mesmo para a gente que a gente él dependía solamente de su capacidad. El Señor nos mostró a nosotros que en nuestras situaciones difíciles hay que tener muy cuidado con nuestro ego. Yo soy capaz, yo puedo, yo tengo conocimiento, mas a la verdad nada de esto sirve para el Señor. Hay que estar pendiente, mas es necesario. Mas hoy esa lección nos sirve para valorar lo que el Señor nos ha hablado, confiar en la palabra profética en los días de hoy, en la inmersión, que podamos poder
cada día acostumbrarnos a la palabra, que ella pueda fluir, para que podamos depender del Señor, de la palabra y de más nada. Los conductores cada día están todos los días en las calles. No confía en su propia capacidad, sino confiar en la palabra. No confiar en su elocuencia, porque esta no va a producir nada. La única forma de producir algo es a través del Señor, a través de la palabra instantánea, de la que inmediatamente da una dirección. Amén. Ustedes saben, yo sé que están queriendo hablar algo y no están pudiendo definir. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Saben que la confiabilidad, nuestra confiabilidad depende de qué. Esto va a quedar más claro. Nuestra confiabilidad depende de qué. Depende de cuánto la realidad es constituida en nosotros. Pedro dice, no, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Daría mi propia vida por ti. Él dijo eso sin mucha realidad. No tiene mucha verdad. Por eso, miren la importancia de la verdad. Por eso que Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuándo es que usted y yo nos volvemos confiables para Dios? ¿Cuál es el porcentaje de la verdad que está siendo constituida en nosotros? Entonces, si yo no tengo mucho porcentaje de verdad constituido en mí, yo no soy confiable. Si yo tengo mucho porcentaje de la verdad de Dios constituida en mí, ahí sí yo soy más confiable. Es por eso que nuestros adolescentes, por más infantiles que sean, no son conocedores de la Biblia. Ustedes conocen más que ellos, pero ellos están en aquella carrera de la tortuga y liebre. Despacito están siendo constituidos de la verdad. Y entonces en un tiempo serán muy confiables. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da confiabilidad a ellos. La palabra constituida, no como palabra, como doctrina. La palabra constituida nos hace confiables. Déjenme leer Jeremías 17, de donde yo saqué el título del live, 17:5. Así dice el Señor. Jeremías 17:5. Así, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El hombre que confía en su carne, como su fuerza, que su fuerza viene de su carne, él no es confiable. Su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque se cree capaz. Él cree que él puede resolver. Infelizmente, durante 19 siglos de la historia de la iglesia, el Señor no pudo realmente llevar a la iglesia a la situación de Filadelfia, que él puede cerrar esta era. Yo creo que estamos en el tiempo de que nosotros demos vuelta a este juego y no confiar más en el brazo, ni en la fuerza, ni en la carne del hombre, ni en la sabiduría humana, en la elocuencia, sino esas cosas nos apartan el corazón del Señor. Mire cómo dice, como esto es algo sutil. Vamos adquiriendo cada vez más conocimiento bíblico, vamos a capacidad de hablar bien, ganar muchos seguidores, muchos nos aplauden. Yo recuerdo de una persona que yo cultivé personalmente, al fin, él decía, bueno, hablaba mensajes lindos
y después quedaba despidiendo a los hermanos uno a uno como un pastor hace y preguntándoles, ¿a usted le gustó mi palabra? ¿Le gustó mi palabra? Entonces la persona comienza a confiar en su elocuencia, en su capacidad, en su conocimiento y aparta el corazón del Señor. ¿Dónde está esa persona? Está, infelizmente, en la historia del cristianismo, de la iglesia, muchos actuaron así. Por eso el Señor nos está alertando. Por eso, en el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo conoce quien hace la inmersión en la palabra, porque la inmersión en la palabra nos muestra cuánto nos falta la verdad, cuánto nos falta de realidad, y por otro lado, estamos siendo constituidos con la verdad y estamos tornándonos, haciéndonos más confiables en la obra del Señor. Y terminando, realmente Pedro, él aún así tenía un corazón habiendo abandonado a Jesús junto con los 11 en el jardín de Getsemaní, pero él procuró seguir a Jesús y quiso entrar en la casa de Anás, del sumo sacerdote, y quiso entrar ahí, pero no tenía acceso, no era conocido, pero el otro discípulo que era conocido y pudo hacerle el favor de introducirlo. Y en la entrada, la sierva que estaba cuidando, la portera, ya le preguntó, ¿vos sos uno de ellos? Él dijo, no, yo no soy. Ahí se fue a calentarse, porque la noche estaba muy fría. Y entonces, calentándose, uno de los que estaba ahí le preguntó, vos sos uno de ellos. Tu manera de hablarte era igual que ellos. Entonces dijo que no, pero después le empezó a maldecir y jurando que él no era. Y al fin, uno que era pariente de aquel siervo del sumo sacerdote Malco, a quien Pedro le cortó y le dijo, vos sos uno de ellos. No, yo no soy. En el registro de otro evangelio, en la misma hora, el gallo cantó y Jesús lo miró a Pedro y él recordó lo que el Señor le había dicho. Y entonces él salió a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque él reconoció. Porque una vez es un incidente. 2 veces puede suceder, pero 3 veces es de más. 3 veces confirma que usted no es confiable. Fueron 3 veces, él salió para llorar amargamente. Eso muestra que realmente hasta una persona como Pedro, que amaba tanto al Señor, carecía de verdad, carecía de la realidad. Gracias a Dios, nosotros no nos estamos engañando a nosotros mismos. No estoy hablando palabras vacías, no estoy engañando a los hermanos. Nosotros necesitamos de la inmersión en la palabra, inculcar esa palabra en el corazón, grabar para que esa verdad sea grabada en nosotros, para que tengamos la realidad de todo. Miren cómo tenemos realidad. Y esa realidad nos va a introducir en la santificación, nos va a introducir en la glorificación y nos va a introducir en la unidad. Y nosotros seremos confiables, tanto que vamos a hacer habitación de Dios en el Espíritu. Miren qué cosa maravillosa. Amén, aleluya. Ahora quedó más claro, hermano. Muchas gracias. Amém. Mientras más realidades tengamos, más confiables nos tornamos. Amén. O irmão Pedro falou que justamente intercalou entre o julgamento Mira esto. de Deus da lei, né? El hermano Pedro habló de este juzgamiento de la ley humana. Isso também ofendeu o Senhor nesse momento final da morte dele, né, gente? Não foi uma coisa, ó, Pedro me negou. Esto ofendió al Señor en ese momento. Oh, Pedro me negó. O próprio Senhor. Cuando falta verdad. Fica só, a gente abandona ele quer nos chamar para unidade com ele. Então, realmente, irmão Pedro, nossa saída é
el propio Señor te abandona. Gostei dessa equação, né? Quanto mais verdade mesmo, né? Verdade real, não conhecimento teológico. Cuanto más verdades, realidad, E vocês se lembram que no final, más confiable es. né, Pilatos realmente Recuerdan que al final Pilatos realmente intentó tirarle la responsabilidad al pueblo judío, quería lavarse las manos. Pero el pueblo, él interrogó a Jesús. Recuerdan que la última palabra que le dijo, voy a leer acá, versículo 38. Preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? No es la ironía del destino. ¿Qué es la verdad? Es justo que la falta de verdad es lo que hace que Pedro no sea confiable. Y ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es eso lo que le falta al hombre. Por eso el hombre natural no tiene la verdad. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por eso yo digo, no estamos engañando a los hermanos. No estamos hablando palabras bonitas para engañar a los hermanos. Estamos hablando palabras para los hermanos. Necesitamos hacer la inmersión en la palabra, grabar la palabra en el corazón, porque eso hace que la verdad esté constituida en nosotros. Y la verdad siendo constituida en nosotros, nosotros somos más confiables, seremos más útiles en la mano del Señor. Y seremos santificados y seremos cada vez más glorificados. Y nosotros seremos introducidos en la unidad maravillosa y seremos la habitación de Dios. Miren qué cosa maravillosa. Bueno, llegamos al final de live. Entonces, vamos a pedir para quién que haga la oración. Vamos a pedirle al hermano Hudson que haga oración por nosotros. Aleluya. Señor Jesús, Señor, muy obrigado. Para la audiencia. Aleluya, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, porque usted nos llamó. Amén. Fuimos llamados para su reino y gloria. Oh, Señor Jesús. Que tu palabra possa entrar en nosotros. Queremos volvernos confiables. Que tu palabra pueda entrar en nosotros, causar una transformación en nuestro ser. Que podamos ser completamente útiles canales. Muchas gracias, Señor, por su palabra, por este tiempo que estamos viviendo. Volvernos más amigos del Señor, conocer más del Señor. Muchas gracias por esta live, que esta palabra pueda tocar los corazones de los hombres. Oh, Señor Jesús, te agradecemos, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo. Gracias, Hudson. Gracias, André, por la mediación. Creo que todos ganamos mucho. Buenas noches para todos. Amén. Buenas noches. Gracias, hermano Pedro. Amén.